Buenas noches a todas y a todos que nos están viendo aquí desde la ilustrísima Casa Norberto en Plaza Las Américas, junto a nuestros amigos de la familia González, Norberto González, José González y otros, que vamos a estar en un diálogo muy interesante sobre la última novela de un escritor llamado Daniel Nina, que resulta que yo lo conozco bien, y la novela se titula Cortijo, que es esta que estoy presentando aquí, la cual versa sobre la vida de ese insigne artista, patriota, ser humano santurcino, quien en la década del 50 estableció lo que para mí es lo más importante, la nueva música popular de Puerto Rico, que a partir de ese momento se acaba con nosotros, que es lo que popularmente conocemos como la salsa. Pero la génesis puertorriqueña, la que se funda aquí, olvídense de Nueva York o de Cuba, la que se funda aquí está asociada con Rafael Cortijo y su combo, 1954-1962, con el ilustre, el grandioso, el todoterreno cantante Ismael Rivera. Para este diálogo, que estamos transmitiendo en vivo por múltiples plataformas, algunas de Casa Norberto, otras de El Pozo Antillano, hemos invitado a uno de los querendones de la salsa de Puerto Rico, pero no es cantante. Uno de los querendones de la salsa de Puerto Rico, pero no es líder de orquesta. Es un ser humano que todos ustedes, gracias a él, han bailado y nunca se han preguntado quién organizó el evento. Ese se llama Elir Izarri, mi amigo desde que yo tengo 12 años, mi amigo hasta el día de hoy. La hemos navegado todas en mares pasivos y en mares alborotados, pero sobre todo uno de los productores de salsa, de eventos asociados a la salsa, pero realmente hablando al bailador y a la bailadora, diría yo, más cotizados, pero también más ilustrados de Puerto Rico. Aquí hay sobre 30 años al servicio de la música, de producciones musicales para generar actividad que se llama movimiento corporal, que la gente baila. Vamos a estar hablando de Cortijo, pero antes de yo proseguir me gustaría que tú dijeras algo, cómo te sientes aquí en Casa Norberto. Bueno, yo me siento honrado con la invitación que me haces. Realmente yo no he tenido oportunidad de discutir un trabajo como el que tú acabas de presentar, y me siento aún más honrado porque tuve la oportunidad de saludar a Norberto González, quien también contra viento y marea está aquí en Plaza Las Américas dándole servicio a las personas que aman leer. Así que encantado de estar aquí contigo. La descripción que diste de lo que yo hago no la pude haber hecho yo mejor que tú, y ciertamente sí, los eventos de música que yo hago son pensando en mí como cliente, aunque ya estoy viejo y no salgo a bailar, pero la génesis fue cuando a mí me gustaba bailar, yo quería hacer eventos para mí, y ahí empezaron a surgir un montón de cosas desde bien temprano, desde el 92, 93, 94, por allá, y aún seguimos. Sí, y la presentación no es del quehacer de Eli, que esa nos tarda, empezamos hoy y acabamos posiblemente el lunes en la mañana, parte 1. Después vendría la parte 2, que sería otro día, y parte 3, pero eso no lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de Cortijo. Y Cortijo es un trabajo, yo voy a introducir una parte y después vamos a ir dialogando con Eli, que es el que lo va a presentar formalmente, pero él me dijo que la presentación fuera yo haciendo preguntas. Pero dentro de esa conversación yo tengo que explicar lo siguiente, que Cortijo es parte de un proyecto cultural que yo como escritor me inventé, de narrar la historia de Puerto Rico de los últimos 70 años, eslabonada con artistas del género de la música salsa, que en todos momentos, en cada generación que han correspondido, lograron adelantar un entendimiento de la identidad nacional, del quehacer nacional. Así que ese proyecto llamado el quíntuple de novelas salseras empieza en el 2016 con la novela Rompe Saragüey, dedicada a Héctor Lavoe Pérez, que no es necesariamente la primera en la cronología del tiempo, pero es la primera que yo produje. Eso se relaciona con una segunda novela que es la titulada El Nazareno, dedicada al maestro Ismael Rivera,
Es una novela, yo creo que fundacional en lo que es la identidad nacional, porque Ismael Rivera es posiblemente nuestro interlocutor más fundamental, más importante del siglo XX en el concepto de la soberanía del ser. La tercera novela es para un querendón que sigue con nosotros y lleva sobre 60 años en la música y que ha cruzado todas las manifestaciones de la música en Puerto Rico hasta el reggaetón, que es Andy Montañez, que curiosamente empieza cuando termina el combo de Cortijo en el 62, cuando él se asocia con el gran combo de Rafael Itier. La cuarta novela versa sobre un músico contemporáneo que hay que ponerle la atención porque no es porque sea contemporáneo su importancia, sino porque recoge el quehacer musical que funda Cortijo junto a Ismael y lo personifica en un solo artista de dos talentos, y es Francisco Rosado Rosario, mejor conocido por Pirulo, que incorpora en el timbal su representación de el ancestro Rafael Cortijo y con el canto representa entonces al ancestro Ismael Rivera. Pero yo, después de haber hecho esas 4 novelas, me parecía que había algo que no explicaba por qué explotó la salsa en Puerto Rico, por qué se desarrolló la salsa. Y es que en la década del 50, cuando por un lado los big bands en Estados Unidos están siendo controlados, no por Jack Cougar o John Cougar, Xavier Cugat, no por Xavier Cugat, no por decir algo, los otros contemporáneos de ese momento, sino por una emergencia de artistas latinos, particularmente los hermanos Palmieri, particularmente Tito Puente, particularmente Johnny Pacheco, que van desarrollando en los big bands un primer acercamiento de música latina que va creando una cultura de aceptación, un ritmo que no es pasodoble ni ball dance. Ese movimiento se cruza en el 1960 con la transición de Johnny Pacheco a la charanga y la relación de Pacheco con el italoamericano Jerry Masucci y su interés por Cuba a partir del cierre en Cuba. Así que ellos capturan a los artistas, sobre todo los cantantes, que se fueron de Cuba en el 59-60, y ellos lo capturan curiosamente y yendo a Cuba a vivir. Jerry Masucci y Larry Harlow dedican varios años de su vida a vivir en Cuba para entender lo que es la música cubana, que es otra versión a través de la guaracha que entra a Nueva York, y esa guaracha con charanga es lo que empieza a generar un fundamento de una música salsera en Nueva York. Ese momento viene con un caballo que nadie había visto corriendo solo en el lateral, que es la emergencia de Rafael Cortijo con Ismael Rivera al fundar Rafael en el 1954 el Combo. El Combo es un rompimiento con la música hegemónica en Puerto Rico, la de Lito Peña, la Panamericana, la de César Concepción. Hay un rompimiento ahí porque es una música de costa y es una música de negros y es una música que la métrica cambia, es decir, aumentan la velocidad para hacerla bailable de salón y le introducen instrumentos de viento para crear, por decir algo, una nueva armonía musical. Ese momento de hacer la bomba bailable hay que acreditárselo a Cortijo, porque para ser una persona, todos ellos, los del Combo, que no estudiaron música, ninguno leía música, las claves se establecían claramente y con esa clave se creaba un mundo musical que les permitió a ellos ser hegemónicos en la década del 50. La orquesta más importante de Puerto Rico es la orquesta de Rafael Cortijo en la década del 50, que define una transición de música bailable de salón para blancos a música bailable de rumba, de callejón, de esquina, para los negros y mulatos y pobres asalariados de Puerto Rico de ese momento. Y en esos 3 encuentros, en 1966, Willy Colón, un puertorriqueño de Nueva York que nunca había vivido prolongadamente en Puerto Rico, venía a los veranos aquí, nació en Nueva York, se inventa una orquesta de salsa, unido, buscando un cantante, y le entregan a Héctor Lavoe, que no fue su primera opción, y con ellos crean algo que es muy interesante, que es para mí el fundamento de la salsa neoyorquina. La orquesta de Willy Colón con Héctor Lavoe, que funda
un género que incorpora desde Puerto Rico música típica, desde Puerto Rico una métrica, desde Puerto Rico una instrumentalidad, el cuatro puertorriqueño en Nueva York, y con eso entonces se va consolidando un proceso que es captado por la Fania, que es lo que se vende. La Fania lo que hace es vender un ritmo que confluye con distintas cosas, pero a lo que ellos le llaman la salsa, pero realmente hablando, aparentemente Plinio el venezolano fue el que inventó el término. Pero nadie vio lo que pasaba aquí. Así que la década del 50, en la novela de Cortijo, es contar lo que pasó aquí a partir de un genio de la calle Colón en Santurce, llamado Rafael Cortijo, que empezó a desarrollar un entendido cultural desde la música de la esquina del rumbón al entendido de la música del salón. Eso yo creo que es una introducción para entender entonces la importancia de esta novela, porque las otras empiezan realmente hablando, contando un momento, pero sin explicar cómo surgió. Ese momento surge aquí, y yo tengo que hacer una anécdota corta antes de empezar a conversar con Eli. Lo mismo epopeya que ha pasado el reggaetón, sobre todo en el 2000 al 2005, hasta que Daddy Yankee impulsa la canción La Gasolina, que es la que crea un commodity global del reggaetón. Pero antes de eso, el ostracismo, la represión, la censura a los exponentes del reggaetón estaba basada en la idea de que era una música del demonio que ponía a las mujeres a contorsionarse con los hombres y estaban peleando esto y lo otro, y la gente la repudiaba. Los mismos que nos dirigen hoy, los padres de los que nos quieren dirigir hoy, repudiaron el reggaetón en ese momento. En la década del 50, tener una orquesta de 9 negros tocando música en un baile de blanco era repudiable, no era normal. La orquesta de César Concepción, la orquesta de Lito Peña eran orquestas de mulatos o de hombres blancos, pero la orquesta de Cortijo era de hombres negros, en todas las manifestaciones de la negritud, esencialmente afrodescendiente. Y eso fue un choque muy fuerte cultural, porque a la gente le gustaba bailar el ritmo de ellos sin mirar, sin problematizar quiénes eran los que lo hacían. Con ese momento entonces uno empieza a entender por qué Cortijo fue una quiebra con el mundo que la antecede cultural, y una quiebra que nos lleva a entender por qué hoy todavía todo lo que se relacione con la negritud siempre es repudiable. No es necesariamente automático, pero siempre es repudiable. Y en esa medida, entendiendo ese momento, es importante. Un segundo punto antes de hablar con Eli, perdona que ya me fui en un viaje, es que entender a Cortijo es entender cómo la música popular se asocia con el nacionalismo, y eso nadie lo habla, pero en las entrevistas que yo hice para hacer este libro había que entender el nacionalismo de Cortijo, que era mucho más reservado que el de Ismael. Ismael siempre fue vocal en el nacionalismo porque nació en cuna nacionalista. Cortijo no, pero Cortijo asumió la lógica del hombre libre, y esto lo tengo que explicar ahora, y dentro de eso se asumió como un hombre nacionalista desde el silencio, pero en las entrevistas siempre lo articulaba. Y eso es bien importante porque la música popular de la década del 50 en Puerto Rico estuvo altamente vinculada al movimiento nacionalista de Pedro Ortiz Campos que se está desarrollando. Y último punto, la música de Cortijo de la década del 50 es la máxima expresión de Santurce como un punto estratégico cultural referente, de referencia a todo el país. Cuando usted pasa por la Plaza de los Salseros allí frente a Llorén Torres en Villa Palmera y empieza a contar todos esos muchachos que están allí en un busto, todos son santurcinos, salvo uno que ahora no me acuerdo, pero el resto, Cortijo, Ismael, Pellín, Roberto Rona, que lo tienen ya ahí, Malvin Santiago, todos son santurcinos y todos vienen esencialmente de ese gran barrio llamado Barrio Obrero. Y que habría que entender la importancia de Santurce en el quehacer de la cultura popular de Puerto Rico, y dentro de eso enfocarse en lo que fue Barrio Obrero. Esta novela es un homenaje a Santurce, pero es un homenaje particularizado a Barrio Obrero, que no lo hemos estudiado con detenimiento, pero Barrio Obrero equivale en Puerto Rico en la década del 50 a lo que equivalió en la década del 30 al 40
Harlem en Nueva York y el famoso Harlem Renaissance. Ese Harlem Renaissance de James Baldwin, entre otros, es un momento cultural de explosión del mundo afroamericano en Estados Unidos a partir de lo que hoy se considera un gueto, pero un sitio culturalmente muy importante. Eso es la misma mirada que tenemos de Don Toquero. Y antes de decirle, en esta sierra, lo interesante de Cortijo es que Cortijo es cuarta generación descendiente del ilustre Pedro Cortijo, que la gente dice, ¿quién es Pedro Cortijo? Pedro Cortijo es el líder del batallón de los Morenos, que en el 1797 se enfrentó a la invasión británica allí en el punto de Cangrejo, en los puntos más altos de San Mateo de Cangrejo, y repudió y expulsó a esa invasión con tácticas de guerrilla que en aquel momento eran muy adelantadas para la guerra que existía, pero que hoy uno podría pensar que son cosas normales, sobre todo después de la guerra de Vietnam, pero Pedro Cortijo lo hizo. Así que en esa línea de descendencia, el próximo 4 generaciones después, Cortijo libre es Pedro Cortijo Verdejo, que es alguien que hay que estudiarlo con detenimiento. Así que con eso le pregunto a Eli, ¿y quién era Cortijo para ti? La primera vez que yo no tuve la oportunidad de ver a Cortijo. Nunca. Nunca pude ver a Cortijo. Desgraciadamente lo vi en televisión, pero no lo pude ver en persona. Ahora, después de haber vivido tanto, uno sabe la diferencia entre ver el show de las 12, un grupo, y verlo en vivo. Me hubiera encantado. Todos los videos que hay, especialmente de presentaciones que no están coreografiadas, que no son de película, este tipo de cosas, pues son geniales, son geniales. Y la descripción que tú das de la llegada de Cortijo, que es la frontera entre lo que era la música folclórica y lo que de ahí en adelante todo se convierte en música bailable, música de parejas. Y pienso que, o sea, la aportación de Cortijo es una cosa maravillosa. Todavía se toca en cualquier lugar por ahí, se toca música de Cortijo y uno la siente como si estuviera actualizada. No ha perdido su actualidad, no ha perdido la gracia, no ha perdido la fuerza de sacar a la persona que está sentada para bailar. Desde la perspectiva bailable es una cosa maravillosa. Yo sí tuve la oportunidad de trabajar con Gran Combo unos años y de la boca de Rafael Itier, que estuvo ahí, escuché cosas súper interesantes de lo que era Cortijo. Porque era una verdadera máquina. Y la llegada de ellos a Nueva York, según me contó Rafael, fue una cosa impresionante. O sea, cómo esos 8 negros podían tocar de la manera como tocaban, tú lo mencionaste ahorita, con la velocidad esa para bailar, que no es cómoda, que es atemplada, que no es muy rápida, pero tampoco es lenta. Es una cosa, para la gente que baila, es una cosa maravillosa. Y todavía las nuevas generaciones que han podido desarrollar proyectos de danza, artistas que se dedican solamente a bailar, el género de la salsa, todavía usan música de Cortijo para sus trabajos coreográficos, para sus presentaciones artísticas. Es interesante lo que tú traes, volviendo, voy a interconectar varias cosas, pero entender la década del 50, él es la frontera que termina la época de los Big Band puertorriqueños, del Escambrón Jazz Club, donde tocaba Lito Peña y la Panamericana, de César Concepción y su orquesta que estaban allí, del Ballroom del Caribe Hilton. O sea, eso es un momento de cierre. Pero ellos introducen algo, que es lo que en la sociología de yo lo trabajo, que es que masifican el baile de los negros en toda la población. Y eso parece una tontería, pero en ese momento eso fue revolucionario. Y en ese momento, a los 50, porque eso no se pensaba así. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con el reggaetón? O sea, los artistas de reggaetón, en la época de graduaciones de todos los colegios privados, donde están los futuros
en Puerto Rico, todas las posiciones, esos colegios top, que son de personas muy pudientes, a sus bailes de graduación, lo que llevan es el reggaetón. Es el favorito de esa población también, que es exactamente lo mismo que pasó en aquella época. Una vez que Cortijo empieza a tocar, la gente ya no quiere bailar de la forma como se bailaba antes. Así que él, con su música, revoluciona el baile. Yo traigo un detalle histórico que yo no sé si tú lo manejas, pero es importante porque en la década del 50 no había televisión. La televisión surge en Puerto Rico 54 al 57. Pero había radio y los radios tenían radioteatro porque las orquestas se presentaban en la radio. Es decir, Bobby Capó, ese ilustre coameño, mulato, oscuro, revoluciona la música con sus composiciones e interpretaciones que ejecuta en teatros radiales. Así que Cortijo introduce ahí, curiosamente, yo voy descubriendo en WRIO, que era una estación ahí secundaria, y luego se lo llevan a WKQ Radio y empiezan en el show del mediodía radial. Pero en la transición a la estación de televisión primaria, que es WKQ, que es 54 al 57 más o menos, ellos empiezan, y en el 57, cuando fundan el show del mediodía de Paquito Cortero, que duró 100 años ese programa, entonces ¿cuál es el que está al mediodía? Él, Rafael Cortijo. Ese detalle es muy importante para que vean lo siguiente, que es el asunto de Diplo con lo que llaman el blackfacing de pintarse la cara de negro. El problema con Diplo era que lo popular contestatario era la negritud. Y Diplo, un artista español radicado en Puerto Rico, la asume y se pone interesante. No obstante, estos negros no tenían que pintarse, eran ya negros. Y se asumen cuando están en el show, son atractivos. Porque por muchas cosas, lo revolucionario de ellos fue la vestimenta, fue la música en ese ritmo que tú hablas, adecuado por un bailador que está en transición, que ya no les gusta esa cuestión, por decir algo, decimonónica de las grandes orquestas, le interesa un movimiento más pegajoso, más corporal, pero también que ellos bailaban con sabor. Y estos crean las famosas coreografías que habría que entenderlo, porque las coreografías son de Cortijo, no son de las otras orquestas, que después todo el mundo las asume en la década del 60. Pero hay un detalle que me tengo que decirlo en este proceso de diálogo, que Cortijo compite, para que ustedes lo entiendan, con la llegada de ese ilustre puertorriqueño llamado Pablo Casals, que llega a Puerto Rico en el 55. Y Muñoz, que era entonces nuestro gobernador, le entrega todo el país a Casals. Casals viene de España escapando, catalán, etcétera, madre puertorriqueña, y viene escapando, y dentro de esa conversación le dan una sinfónica, un conservatorio de música y un festival anual. Todo eso empieza entre el 55 y el 57 para Casals. Y el Combo de Cortijo se funda en el 54. Así que cuando empezamos a hablar de esto, estamos en un contraste entre la música de la alta cultura, la de Casals, que es el proyecto de país, independientemente que el Instituto de Cultura se fundó en el 55, y unos negros que están revolucionando, que como bien tú dijiste, controlan la radio, controlan la televisión, porque ellos fueron la quintesencia del programa del medio de WKQ, controlan el cine puertorriqueño, que los incorpora a ellos también, y luego eran parejeros, vestían bien, tenían carro y eran tipos estéticamente atractivos. Así que es un debate entre el país que queremos y el país que se está haciendo. Ese momento se va desarrollando en la década del 50 coincidiendo con la represión contra el Partido Nacionalista, coincidiendo con la representación contra las disidencias independentistas, con la transformación de los barrios, que los empiezan a limpiar, los empiezan a mover a los caseríos. Llorén Torres en 1943, pero que es el primero, ahí tiene razón Pirulo en la canción, pero después de Llorén empiezan masivamente a hacer caseríos para sacar a la gente de ese gran barrio que realmente hablando empezaba en Miramar y incluía todo hasta el embalse. Es decir, Miramar se ha ido limpiando, pero Miramar era un barrio donde empezaba. Esto está en el libro de Jorge Córdoba, Jaime Córdoba, perdón, Partiré Canturriando, donde él hablaba que las belloneras de la música guaracha de Puerto Rico del 50 empezaban en el embalse Barrio Obrero y acababan en Miramar, y eran todas igual.
Así que yo traigo esto para que tú nos digas, porque tú hablaste algo que a mí me parece, tú como productor de música, es muy interesante, que es el homenaje al bailador. Y eso tú sabes que no todo el mundo te pone a bailar. Y por más que tú digas, vamos a ver, aunque hayan cambiado las generaciones, la gente se mete en un Día Nacional de la Salsa porque bailan, porque se tocan, porque sudan, porque hay toda esa relación con el cuerpo. Pero la gente va a un evento que tú organices aquí en Florida, en España o en Italia, porque hay algo exótico con bailar. Y eso es lo que ellos capturan en la década del 50. Ellos se dan cuenta ellos se dan cuenta de eso y lo aprovechan al máximo. Como tú dices, todos eran coquetos. La coquetería de la música bailable, ellos la tenían. Ellos al interpretarla y la gente al recibirla y al ejecutarla, al bailarla. Como te dije, yo soy más reciente relacionado con la música, ¿no? Apenas llevaré 25 años, este año con el Congreso Mundial de Salsa. Y la forma como la gente respeta, especialmente en los países de Latinoamérica, la gente como la gente respeta la música de Cortijo, la música de Ismael, es una cosa maravillosa, realmente maravillosa. Pasa algo entonces, que es el anecdotario, que es que ese combo original, que es el de Cortijo, en el 62, no vamos a entrar a esa parte, salvo Sammy Ayala, salvo Ismael, salvo, creo que Martín se quedó inicialmente, pero el resto se fue con Rafael Itiel a fundar el Gran Combo en el 62. Ahora bien, ¿qué dice Itiel del Gran Combo, del combo de Cortijo de la década del 50? Socialmente hablando, de toda esa aceptación del público, ¿qué decía él? ¿Qué te ha dicho a ti? Bueno, porque hay que destacar que él, entre todas sus cosas, fue el manejador del Gran Combo por una temporada que duró como 6 años o 7. Sí, 8 años. Yo 8. la posición no era de manejador, yo estaba a cargo del operativo, por decirlo de alguna manera. El gerente. Como el gerente de viajes, una cosa así. Los viajes, que es la parte más ruda de la vida artística, pues yo entré para ayudar en esa área y luego seguí ampliando mis responsabilidades por lo presentado que soy. Pero para que tengas una idea, tú mencionaste algo bien interesante, por ejemplo, esos negros montados en Cadillac, paseando por la Ponce de León y regresando por la Muñoz Rivera, de Río Piedras a Viejo San Juan, era un espectáculo. Una vez yo le pregunté a Rafael por qué Cortijo tuvo tanta aceptación y me dijo algo sencillo que obviamente lo explica todo, y es que ellos eran verdaderos percusionistas. El grupo de ellos era percusionista. Está Miguel Cruz en el bajo, Rafa en el piano, Cortijo, que era conguero, no era timbalero, Cortijo en el timbal, y el negro Martín Quiñones con toda su gracia y su monería y la parte histriónica esa que tenía, era algo insuperable, especialmente para la época en que ellos empezaron a tocar la música que tocaban. ¿Por qué eso se pierde hoy en este país, entender esa contribución en ese momento dado? Pues yo no sé. ¿Será porque el Gran Combo tiene 60 años el año que viene? Y bueno, lo que pasa es que sí, mientras más tiempo pasa, pues los recuerdos son más antiguos y puede ser que se pierdan un poco, pero cualquier, o sea, desde la parte de los músicos, por ejemplo, el respeto por la música de Ismael y Cortijo, igual que por la de Gran Combo y por otros artistas, porque realmente esos dos es como si fuera una religión para los músicos. No necesariamente para los muy jóvenes, pero por lo menos para los que tienen 15, 20 años de carrera, eso es una religión. Y sentarse a hablar con los que todavía están vivos, pues también es una cosa importante para ellos.
alguna gente dice que la salsa va en decadencia. Tengo un amigo bogotano, Omar Antonio, que es locutor y profesor de comunicaciones en Bogotá, y él tiene un hashtag bien interesante que lo ha creado alrededor de un proyecto que ellos tienen de divulgación de la música, que se llama, que dice: la salsa está muerta pero de la risa. Y es interesante porque esa música, igual que la música de Cuba, con el Orquesta Aragón y con todos esos proyectos viejos, los bambán están más actualizados que nunca. Esa música no va a pasar de moda, no va a morir. Lo que sí está muy débil, o estuvo muy débil durante un periodo, ahora con las redes sociales y todas las plataformas, ha logrado revivir a algunos artistas, es la industria del disco. O sea, los americanos que producían todo, incluyendo la música nuestra y las grandes compañías, querían que un peruano que se ganaba $80 al mes pagara 12 por un LP. Y ahí es que nace la piratería, que es la piratería, perdona que me salga del tema, la piratería pegó al Gran Combo y pegó a un montón de otros artistas, porque ese fue el periódico de la calle. Entonces la gente compraba lo que encontraba barato, ¿no?, en la calle, y así se fue divulgando la música, y hay muchos artistas que se hicieron famosos gracias a ese ejercicio que se hizo de divulgación. Y dentro de todo ese escenario, o sea, la música de Cortijo, de Ismael, de Gran Combo, sigue siendo una religión, igual que la música de Puente. Tú oyes un disco de Tito Puente, te tienes que parar a bailar. Era genio de la música. Claro, lo que pasa es que estás diciendo algo que tal vez Ángel Chuco Quintero en su libro de Saoco o de la sociología del baile ha sido bien poco abordado en Puerto Rico, pero es ese compositor, ese maestro musical crear un ritmo afincado, Willy Rosario, afincado para el bailador, y eso se dice pronto, pero hay que entenderlo. Pero tú me haces ver una anécdota que es 50 versus 2021, que es que en la década del 50, el control que tenían un sector de la producción del disco, de la distribución del sonido, la radio controlada por 3 manos, de la distribución de la imagen emergente, porque no había una imagen todavía, estaba empezando, o de las casas productoras de cine, estos negros se introducen allí y empiezan a hacer algo que es muy distinto y tienen aceptación, porque estaban muy vinculados a la masificación del apoyo social y popular sobre ellos. Y te voy a dar una anécdota que me ha encantado. En las investigaciones que yo he hecho para este libro, de la gente que he entrevistado, yo hice, con el libro de Ismael, yo hice 37 horas de entrevistas. Con este he hecho 12, pero no he parado. Pero es muy interesante porque entrevisto a un compañero que tiene un apellido bien extraño, José Sarolongo, o sea, se me olvida ahora el apellido, pero es un compañero de todo el terreno de casi 65, 67 años, que es de las pocas versiones que tengo de gente que estuvo con Ismael en su adolescencia esperando que él saliera del del radioteatro de WKQ, que es donde está hoy Fine Art en Miramar. Ese era el radioteatro WKQ. Y cuando él empieza a hacer las anécdotas, decía que todos los sábados iban allí a esperar que ellos salieran, porque ellos tocaban hasta el sábado, salían a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y se esperaban allí para pedirle autógrafo y hablar con él. Y Cortijo no fallaba en explicar la música, ¿verdad?, y explicar el concepto de la nación. Pero esta anécdota te va a volar. En ese momento, en una de esas tardes que estaban allí, pasa un Cadillac descapotable de un blanco y le dice: transnegro nacionalista, porque uno se perdió en la conversación que el nacionalismo era el demonio en Puerto Rico, hablar del nacionalismo en la década del 50. Y Cortijo, que está así rodeado de adolescentes que están muy interesados, dice: te podrás imaginar lo que gritó, sea tu vida, ¿verdad? Y esto y lo otro, y el demonio.
Y el señor me contó la anécdota que me parece extraordinaria. En esta edición no está, pero voy a dar una segunda edición y quiero incorporar otras cosas de lo que aprendo de Cortijo. Pero Cortijo es un tipo que afirmó a partir de la música un sentido de lo nacional. El problema con esta conversación es que Cortijo como Ismael nunca operaron dentro de las lógicas tradicionales del mercado. Y eso lo sabe todo el mundo que está en la industria de la música, distinto a otras orquestas, que se insertaron en el sello disquero, en esto y lo otro. Estos no. Por lo tanto, Cortijo fue muy interesante porque grabó lo que le dio la gana. Y ahí está la creatividad de Cortijo, donde entran unos elementos muy interesantes que él va incorporando ritmos latinoamericanos cuando nadie ni lo pensaba. Lo que hacen en Nueva York es incorporar el robo que le hicieron a Cuba. Claro. Pero estos hicieron otras cosas. Y de repente, algo que tú dices que nadie se da cuenta, la música de Cortijo del 50, 60 hasta el 70, del 70 temprano, para los caseríos, Máquina del Tiempo, La Máquina del Futuro, todas esas canciones las grabó todo el mundo hasta haciendo punto en otro son, pero nunca le dieron el crédito que merecían. Simplemente vamos a introducir esta canción. Y eso, Moliendo Café, por ejemplo, eso lo cantó Cortijo hace 40 años atrás, 50 años atrás, y después lo grabó otra gente. Y esa consideración es muy importante porque él era un avanzado a su momento. Lo más genial es que no tenía, creo que ni finalizó el cuarto año, y nunca leyó música, pero compuso música. Y dentro de esa conversación, al día de hoy, yo quisiera saber cómo Itiel evolucionó, pero el debate de ese combo original era que eran músicos de oído, que entendían la música, pero entendían lo que el bailador quería. Y ellos entendieron esa coyuntura, lo que la gente quería en ese momento dado. Y hay una anécdota, pero también, como te dije, esa del radioteatro WKQ, allí en Miramar, hay otra anécdota extraordinaria, que está en el libro de Chuco Quintero, el de Saoco, el sonero mayor Ismael Rivera, pero también está en lo que uno va recogiendo, desde Fajardo hasta Santurce, hasta Villa Palmera, hasta la calle Loíza. Los domingos, sábados, eran domingos de rumbas en las esquinas. Y eso es un legado de la esclavitud. Esos son los negros que salían del batey y tocaban. Y entonces cuando tú vas recogiendo eso se queda en Puerto Rico hoy. De este próximo domingo en Loíza. En Loíza este domingo hay 10 toques de bomba. Está todo el mundo tocando bomba. Y tú le dices, folclore, no. Es una tradición que lleva 200 años. Y que ellos la sigan haciendo porque les gusta bailar bomba, porque les gusta tocar bomba, porque les gusta ejercitar su cuerpo y todo eso. Pero Cortijo lo hace en un momento dado donde la popularización de eso era total en el país. Lo que es curioso es que la radio los asumió. Ese es el chiste de Diplo. Yo no voy a hablar mal de Diplo hoy, reconozco su contribución histórica a Puerto Rico, en el sentido, incluyendo pintándose la cara de negro, no voy a entrar en un debate sobre eso. Pero es interesante que él asume eso, que lo voy a explicar de otra forma, porque eso era lo dominante que no se reconocía. Así que él no era negro, él era blanco completamente, pero él personificó a un negro cuando en la televisión la gente descubre que Cortijo eran todos negros, él viene el pasme, porque la gente llevaba años bailándolo y no necesariamente tú lo veías porque el sistema de comunicación era mucho más subdesarrollado en ese momento dado. Así que cuando realmente tú los ves, unos negros con etiqueta, bailando máquina holandera, ese video que todo el mundo ha visto que está en las redes sociales, tú descubres que eran unos negros que me habían puesto a gozar, pero me han puesto a gozar porque entendieron lo que el bailador quería. Yo creo que después de 30 años tú en la música y tu éxito en momentos de alta, en momentos de menos alta, pero tu persistencia ha sido, es que tú siempre has entendido lo que quiere el bailador. Y esa conversación es importante porque en un momento dado, aquí antes de la gasolina de la Yankee, el bailador quería, como dijiste de los Bam Bam, que es una fusión extraordinaria, y los ritmos cubanos, los que sean, son extraordinarios, pues van fusionando. Lo que venía haciendo Don Omar, Teo Calderón, el mismo Daddy Yankee, a principios de los 2000, que era cantando salsa con Andy Montañez en particular, Julio Voltio también, Pirulo, que era el musicólogo, como el director musical de muchos de estos proyectos, era la próxima generación de la salsa que incorporaba reggaetón con salsa. Lo que pasa es que la gasolina nos puso a otro nivel y Sony compró los derechos y de repente dijo, la gente tiene que ser bonita, tiene esto, y lo que vende es
mami, mami, esto y lo otro. Eso es lo que dice Sony, eso no es lo que dice el artista, eso es lo que dice Sony. Porque lo que cantaban ellos, sobre todo en Colombia, cuando iban para allá los de reggaetón con Andy y con otros, era esa fusión con Gilbertito, con Víctor Manuel, que todos hicieron en esa primera década del siglo XXI una fusión entre salsa y reggaetón. Eso se perdió. Así que hay algo de entender lo que el bailador, lo que el consumidor de la música quiere. Yo creo que ahí es que te has insertado tú continuamente. Sí, pero por mi gusto personal, yo reaccioné a... La primera muy exitosa fue un que hicimos en Hotel Sands que se llama Noches de Nueva York, que se eligieron los músicos para formar una orquesta, este en el piano, este en el bajo, efectivamente, dirigido por Don Periñón, que está hoy más vigente que y los cantantes se seleccionaron también. Ese fue el primero de los eventos. Y yo lo organicé porque yo no tenía dónde ir a bailar. No había dónde ir a bailar, yo quería organizar un evento, de la curiosidad. Siempre he estado haciendo cosas así, de organizar un evento donde la gente como yo fuera, se reuniera y bailara. Y a partir de ahí, 2 años después, llegó el Congreso de Salsa, que también ha ido evolucionando y ahora se hace en todas partes del mundo, pero súper interesante. El Congreso de Salsa fue, según un bailarín siciliano que vino el primer año del Congreso, fue la primera vez que el bailarín tomó el escenario para sí, en lugar de ser un mero acompañante de la orquesta. Eso él lo explica súper interesante. Pero volvamos a Cortijo. Dentro de esa conversación, volviendo a Cortijo, ese momento de cruce, que es donde tú también tienes otra anécdota, que es la última parte de la década del 50 al 60, cuando ya ellos están en la cúspide, que hacen la película Maruja, que hacen la película Calypso, y hacen una tercera película que se me olvida el nombre ahora mismo. Estos tipos están haciendo cine. No solo andan en ellos, yo no creo que era Cadillac, que era andaba en un Buick, no me recuerdo, pero eso era importante, porque era un tipo parejero, bien vestido, con mucho dinero para la época, mucho dinero para la época. Eso tú también lo ves en Bobby Capó, mucho dinero para la época, porque el que la pegaba era como un commodity globalizado. El más dinero que ganaba era Felipe Rodríguez, por ejemplo. Que por ejemplo uno descubre que era un tipo que vivía en Barrio Obrero. Estaba casado, la esposa no me acuerdo, que era una actriz también, vivió en Barrio Obrero y jangueaba en Barrio Obrero. Eso lo descubre en el libro de Jaime Córdoba, Partir de Cantureando, de la presencia de Felipe en Barrio Obrero, el hermano de Tito. Es otro debate ahí, porque son hermanos artísticos los dos de Barrio Obrero, y de repente descubres que un bar que no he podido llegar, que existe todavía, que se llama El Santos, es que lo han movido. El Santos tiene 60 años, eso hay que descubrirlo, que está en Barrio Obrero, en la frontera norte, en la que va para el mar, en la calle Eduardo Conde, pues la Eduardo Conde está. Era el bar por excelencia de Felipe, que iba allí. Yo no sé si él fue propietario, yo no sé si le ponen el Santos por Daniel Santo, que es otro santurcino también, pero dentro de esa conversación es un quehacer cultural extraordinario que está viviendo todavía la estructura urbana de barrio, de gente pobre que sale a trabajar o que se las está buscando y que hace la música en las esquinas. Y luego esa transición del 60, que es la ruptura de ellos, y es la emergencia inmediata del gran combo de Rafael Itiel, que por 60 años nos ha deleitado con un guaguancó lento, un guaguancó afincado, que no cambia la velocidad y que a todo el mundo le gusta y que nos ha mantenido bailando un ritmo muy fuerte hasta el día de hoy. Pero es interesante porque Itiel, habría que hacer un estudio que es distinto. El gran combo se inserta en un país que empezó a cambiar a la urbanización, que empezó a cambiar a, ¿tú te acuerdas? La colonia hispanoamericana en Bayamón, la Casa Cuba, la Casa España, el Club Deportivo de Ponce, el Club Deportivo, donde la gente iba a bailar ya en generaciones de clases medias, no de gente poderosa, de clases medias que podían darse ese lujo, los hijos van a colegios católicos, etcétera, etcétera. Ese es un momento de cambio. Y que esa década del 50 al 60, sobre todo para mí, epitomiza un momento. Y te voy a cantar una canción que me encanta. Porque, no te la voy a cantar, pero te la voy a narrar. Porque yo pienso que en todo este rollo, Cortijo e Ismael
era un binomio de negros no solo paralelos, sino que le encantaba el sarcasmo. Y hay una canción que yo grabé en el 66, en el disco que para mí es el mejor, que se llama Con todos los hierros. Ese disco es del 66, que es el que ellos graban cuando Ismael sale de la cárcel, porque en el 62 se rompe el combo por el proceso de penalización excesiva o cultural en ese momento por posesión de marihuana que traía Ismael con Cortijo veniendo un viaje, etc. Se rompe, surge el combo, el gran combo de Ismael, de Rafael Itier. Pero cuando Ismael sale de la cárcel, graba una canción que a mí me encanta y está en el disco de Metiendo con todos los hierros, que es del 66, que es un disco como parecería homenaje a los obreros de la construcción, porque tiene un montón de parafernalia de construcción. Y la canción dice: en Alabama a las 12 del día con una rubia yo me casé. Y esa canción es buenísima, porque tienes que saber lo siguiente: la única novia blanca que tuvo Ismael, que es un hecho fáctico, fue la que tuvo cuando estuvo en la cárcel, que fue la trabajadora social de la cárcel que le enamoró. Ismael tenía un combo en la cárcel, ¿verdad? Así que cuando ellos salen, no estuve en Alabama, estuve en Kentucky, que es el sur como quiera, pero cuando ellos salen, muy buenas noches, cuando ellos salen de ahí, entonces ellos empiezan a buscar una chispa, y esa chispa es plantearse el sarcasmo del cruce de raza, clase y la americanidad. Es un asunto extraordinario, porque con esa conversación entonces, esa canción que nadie le pone atención, ellos lo que se están valeciendo por esa historia es que la historia es que él llegó al cielo, porque después le dieron una catimba en Alabama y lo mataron. Así que se casó con la rubia, le dan una pena y se va para el cielo. Y él a San Pedro le está pidiendo acceso porque está diciendo: yo, el negro, creo que cometí un error, porque con una rubia me casé en Alabama y eso en Alabama no puede pasar. Así que ellos, hay una vigencia que esa canción yo la traigo, que es el momento, pero en ese choque yo quisiera que habláramos del Cortijo luego, el del 60 y el 70, que es un Cortijo que sigue siendo dominante, pero no sigue siendo prominente. Porque aquí pasó algo, y es para mí la emergencia de la Fania, que la Fania y las grandes casas disqueras de salseros sobre salseros, que empiezan a determinar qué es la música. Y ahí hay un quiebre, porque Cortijo, aunque grabó discos muy importantes como La Máquina del Tiempo, como este disco que te acabo de mencionar, entre otros, no vuelve a ser lo que fue en el 50. Y ahí yo quiero saber si cuando tú estuviste con Rafael, posteriormente hay algunas anécdotas, porque tú unas anécdotas me hiciste de lo que planteaba Rafael en algún momento dado, de lo que fue esa orquesta y fue ese cantante que entre Cortijo y Ismael estuvieron juntos. Bueno, no me dio, de esa siguiente etapa, no me dio, no tengo anécdotas, no recuerdo, si me las dio no las recuerdo. Ya hace esos 15 años que ya yo no estoy en el grupo. Pero sí tengo que estar de acuerdo contigo en que las orquestas que triunfaron a partir de ahí fueron las que entraron a la zona de confort de los disqueros, que controlaron todo, que controlaron el disco, que controlaron las radios y que controlaron los programas de televisión, porque como era tan bueno el negocio del disco en esa época, el dinero era tanto que permitía que los que dominaban el negocio pues dominaran toda la periferia a la misma vez. Es lamentable que las carreras de algunos artistas vayan en esos tropiezos, ¿no? Y que haya durado tanto la penalidad que se le impuso a ellos con el tema de la droga que trajeron en el viaje, creo que era de Panamá que venían. Panamá, Venezuela, Panamá, Puerto Rico. Es como si la gente no se lo hubiera perdido. También después tuvo el deterioro físico de Ismael Rivera, fue obvio, ¿no? El deterioro físico que le impidió seguir trabajando con la misma calidad y el mismo ímpetu.
Pero estoy de acuerdo contigo. Los que no entraron ahí en esa zona de confort, los que no se dejaron impulsar por la ola del negocio, pues siguieron cuesta abajo. Yo hice una entrevista en Nueva York hace unos años atrás, Pepe Castillo, el que fue director musical en su momento de Ismael, y de Cortijo, él estuvo con Cortijo, y a Rigo Malcolm, el que fue el timbalero histórico de Ismael, siempre se quedó con Ismael, con los cachimbos, y en algún momento dado se quedó con Ismael como director musical, y es al día de hoy el que tiene las partituras de Ismael. Es un dato histórico extraordinario. Las partituras están en Nueva York, el famoso libro. Y ellos decían que el problema con ellos dos es que en la década de los 50 ellos fueron revolucionarios, fueron los equivalentes, una década después, a los Beatles, para el contexto de la música anglosajona. Lo que pasa es que una vez se crea la imagen de la salsa a través de la Fania, que está esa década, del 66 al 80, esos 14 años son los años más fuertes de la Fania, que hacen tantas cosas, desde las películas, los conciertos, inclusive el concierto de despedida a Ismael, lo hace Frank Ferrer, pero con los músicos de la Fania. Yo creo que ese momento es muy particular porque, según la gente que entrevisté, no voy a dar los nombres, pero Pepe Castillo sí lo dice, ellos fueron víctimas de un racismo corporativo que decía: si estás aquí, te domesticas a nuestro estilo. Y ellos venían de ser soberanos en el 50, es decir, tener un Buick, de tener carros, de estar viajando en gira de 6 meses y tener una capacidad económica que la gente ordinaria de ese perfil social no tenía. Entonces, cuando tú los quieres domesticar en el 70, por más pobre que estuvieran, no lo van a hacer. Y eso habría que estudiarlo con Cortijo, porque la discografía de Cortijo del 70, yo me puse a estudiarla y es extraordinaria. O sea, es contestataria, revolucionaria, es muy adelantada, pero es un tipo marginal. Y yo, distinto a ti, sí vi a Cortijo en vivo. Yo trabajaba, ¿te acuerdas? No voy a decir el nombre, en aquel parque de diversiones de San Patricio. Donde mi papá me mandó a trabajar allí a los 14 años. Yo fui a trabajar, yo trabajaba allí los fines de semana y después los domingos. Y yo iba a trabajar allí, y en ese parque de diversiones, un día traen una orquesta en vivo, que es el Cortijo de 1974, más o menos 74-76, que es Cortijo con Fe Cortijo y con Ismael Rivera Jr. Y hay una canción que ahí me encanta, que es Gota de Veneno, ¿verdad? Y esa canción a mí me encanta, porque es una canción que es épica, que dice que yo te estoy mirando esto y lo otro y tú me estás maltratando, me estás maldiciendo, me estás metiendo un trabajo para destruirme. Y dentro de esa conversación, ese Cortijo con ese Ismael Rivera Jr., que le dedicaron buenos años de producción, es una orquesta marginal. Cuando ellos hacen el concierto El Reencuentro en el 74, que llenaron el Coliseo Roberto Clemente, eso se dice pronto, porque cuando yo te digo cuál es la música que capturó el Roberto Clemente del 74, ¿qué concierto fue? Las Estrellas de Fania, con la canción Mi Gente, que habían inaugurado en el Yankee Stadium, y traen unos meses después el mismo concierto en Puerto Rico. Pero nadie se acuerda que ese año también Cortijo e Ismael llenaron el Coliseo, porque era el reencuentro de ellos después de unos años. Y dentro de esa consideración tú te das cuenta que ellos son marginales, porque a Cortijo la Fania nunca lo invitó a tocar, y a Ismael lo forzaron a tocar en la compra del sello disquero Tico Records, que era de un judío de Nueva York, que se lo vendió a Masucci, y entonces lo hacen tocar una canción que es épica, que es Cúcala con Celia, que es una canción también, el Cumbachero también lo hizo con la Fania, que es una canción de Bobby Capó del 60, pero Cúcala está subida en una métrica a 200 millas de velocidad, y es una canción, es rumba para los santos, para los bolichas. Y eso se dice poco, no se entiende, porque a Masucci no le interesaba la santería. Pero no voy a entrar de eso a hablar. Lo que sí quiero decirte es que el 74 hay un concierto que nadie habla, que es el encuentro de Ismael con Cortijo en el Coliseo,
y lo llenaron. Y eso es bien importante, lo llenaron porque esos tipos eran valiosísimos. Lo que pasa es que nosotros los invisibilizamos. Y eso me trae al final, 1982, que es la muerte de él. ¿Te acuerdas cuando él murió? Sí, ahí sí lo recuerdo. ¿Por qué? Por la cobertura de prensa. ¿Por qué? Porque fue así insignificante No, la no, cobertura. no, porque el pueblo se desbordó en las calles. Sí. Le sintió un homenaje. Quizá el homenaje que no le había dado los medios de comunicación y la estructura de negocio. El pueblo se lo dio caminando con él. Ese entierro está capturado en el libro de Carlos Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo, un trabajo del 1988. Es un trabajo importante, aunque yo puedo discrepar, pero no, eso no vamos a hablar hoy. Pero es un trabajo importante porque captura ese momento de un entierro, que hay muchos videos de la vieja tecnología, está subido en las redes sociales, donde se manifiesta que 70.000 personas caminaron con un féretro. Es el entierro más grande por encima del de Albizu Campo, que había sido grande, porque el de Muñoz no se caminó, fue grande pero no se caminó. Y los que yo he visto, por encima del de Tite, que yo lo caminé, el de Rey Barreto, que yo lo caminé, tuvo la presencia de todo el país, incluyendo un gobernador sensible en ese momento, que fue Rafael Hernández Colón, que va a despedirlo, y tenía la figura viva de Ismael Rivera, que por las razones que sean espirituales, cargó con el féretro en todo momento. Pero es bien importante esto para este cierre, porque ese entierro se da en un momento donde el pobre Rafael, para Daniel Nina, me lo cuenta de otra forma, vivía sumergido en la pobreza. Se había ido a vivir a Llorén Torres, vivía creo que con la hermana Rosita, que es la que yo personifico, que vive en la novela, que vive en Llorén desde 1952, así yo lo pongo en la novela, y él se va a vivir allí en la última etapa de su vida. Había, ya mayor, tuvo hijos, y se había casado con alguien o vivía con alguien, pero muere en la soledad solo de creo que en el páncreas, tuvo un cáncer y se muere a una temprana edad, porque él muere como a los 56 años. Ismael también muere a esa misma edad. Pero es curioso que él muere en la soledad. Y ahora vamos a lo que nos queremos. Ese es el entierro más grande en la historia de Puerto Rico. Ese señor no era entonces cualquier persona. Bien, cuando creamos el Centro de Bellas Artes, ¿cuál era el nombre que le queríamos poner al Centro de Bellas Artes? Rafael Cortijo. Eso es un detalle histórico extraordinario. El nombre que se le quería poner, que todo el mundo decía, es que es el padre de la música popular de la década, de la segunda parte del siglo XX, es un referente cultural, es el que no nos hizo solo bailar, es el que le dio vida a nuestra música más autóctona, que era la bomba y la plena, incluyendo la danza, pero la bomba y la plena popularizadamente. Y surge un debate, esto es en 1988, de darle vida o no en la posteridad a él, con el nombre del Centro de Bellas Artes de Santurce. Eso pasó. Yo recuerdo, hubo un debate. ¿Le dieron el nombre? Claro que no. ¿Pero por qué no? Porque el gobernador de turno, que es el que decide en este país todas las cosas, no lo hizo. Porque decían que él era un tipo de la droga, porque estuvo metido en eso del 62, que era un tipo que no aportó nada, que era un tipo, no lo dijeron, pero que era negro, que era pobre, que venía de Santurce, esto y lo otro, y le dieron el nombre, con todo respeto, y no discrepo a Luis Aferré por lo que él hizo para la cultura del país. No tengo problema, pero quiero darte un dato. En la novela, al final, mi novela, que él está muerto, mi novela, los tipos muertos son los que hablan, él vuelve y se disfruta el debate. Y él tiene un debate con Dios, pero es otra cosa. Y le dice, ya me puedo ir, porque ya yo hice una obra, olvídate si me ponen el nombre. Mi obra es que la gente siempre va a hablar de mí. Y esto yo lo traigo con mucho interés, porque al día de hoy quiero que lo manejes. No existe una sola escuela en Puerto Rico con el nombre de Cortijo. Existe una calle en Barrio Obrero, ¿okay? Pero no existe una sola escuela con el nombre de Cortijo. No existe un solo centro cultural con el nombre de Cortijo. No existe ningún homenaje.
En la estación de radio de salsa principal lo que tenemos es el estudio Ismael Rivera, muy bien, pero eso debería ser estudio A, el estudio B debería ser Rafael Cortijo, ¿verdad? O la competencia, la otra estación debería decir, este es el estudio Rafael Cortijo, pero que tú no tengas una sola escuela llamada Rafael Cortijo, que ni una sola efigie allí en la plaza del Centro de Bellas Artes diga Rafael Cortijo, que por decir algo la covacha no diga Rafael Cortijo, te dice aquí mucho de alguien que contribuyó tanto a la música de este país. Así que yo creo que hacerle este homenaje a Cortijo en esta novela es un poco recordar, y quiero decirlo, solo hay 2 libros de Cortijo. El de Juan Flores, sobre la venganza de Cortijo, se titula así, y el de Carlos Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo. Así que yo estoy en un país equivocado. Ay, yo quisiera un buen chiste. Yo quisiera estar en Cuba para que hubiese 100 libros de Cortijo. Yo quisiera estar en Venezuela para que el Conservatorio Nacional se llamara Rafael Cortijo. Pero aquí no, aquí nos ha pasado algo. Aquí todavía tenemos dudas si hay que errar. Así que yo creo que con esa nota, y no sé si quieres decir algo para cerrar, yo quisiera decir que pueda hacer un diálogo chéverísimo con el maestro Elí Irizarry, el maestro de la producción en Invisible. Usted nunca lo ha visto, pero usted ha bailado más de 100 veces en los últimos 5 años de su vida con actividades que él ha organizado, que tiene un gran oído dedicado a que el bailador y la bailadora disfruten la noche, pero también es una persona que maneja la historicidad de la salsa, que es lo que hemos tratado de hacer en esta y en un tinglado de 5 novelas para recoger algo. Eso es una obra ya hecha, de las debe leer. Aquí en Casa Norberto puede conseguir todas las novelas, pero estamos ahora promocionando Cortijo, que es el cierre de estas novelas 2020, publicado en diciembre del 2020, sobre la historia de ese prócer nacional, Rafael Cortijo Verdejo, que no ha muerto, no debe morir, y que cada vez que usted lo escucha bailar, cada vez que usted escucha Maquinolandera, usted debe pensar que esa es la historia de su país en movimiento. A nombre de Casa Norberto, de la familia González, en particular de Norberto y Ana González, a nombre del Post Antillano, periódico digital que coproduce esta actividad, del equipo de trabajo, Alejandra Ortiz Arraiza, quien produce este evento, y a nombre de Adrián Siaca Pérez, quien es el coordinador de nuestro audiovisual, gracias. Y este es su servidor Daniel Nina, será hasta la próxima, y vamos a leer, vamos a bailar y vamos a pasarlo bien en Puerto Rico. Muchas gracias. Hasta luego.